Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Poder. En esta conversación exploraremos los resultados recientes del censo en Bolivia y su significativa repercusión tanto política como regional. Este censo proporciona datos cruciales que no solo reflejan la demografía actual del país, sino que también tienen un impacto profundo en la asignación de recursos, la representación política y la planificación regional. A medida que Bolivia se enfrenta a la necesidad de ajustar políticas públicas y estrategias de desarrollo en función de estos nuevos datos, es esencial comprender cómo estos resultados están moldeando las dinámicas políticas y regionales. Saludo en este momento a Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, con quien vamos a conversar sobre este tema. Zulema querida, qué gusto verte, qué gusto estar contigo. No, el placer es para mí y la posibilidad de compartir con tu audiencia, que espero que cada día sea más creciente, porque se necesitan indudablemente espacios en los que tengamos la oportunidad de, primero, opinar, ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y segundo, también aportar con algunos criterios que no son precisamente muy expertos en algunas materias, pero que recogen algunas percepciones ciudadanas sobre temas trascendentes en el país. Gracias, Zule. ¿Cuál ha sido tu primer análisis cuando el Instituto Nacional de Estadística da a conocer los resultados preliminares del censo? De pronto vemos que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, Santa Cruz el más poblado, pero no lo que esperaba. Le sigue La Paz, pero también hay observaciones. De pronto Pando pierde 40.000. ¿Cuál ha sido tu primera observación al escuchar la información preliminar del INE? Bueno, la percepción de entrada creo que ha sido la que hemos tenido todos y todas los bolivianos y bolivianas, porque estábamos expectantes en función de algunas proyecciones que habían ensayado los técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas en los últimos años y que permitían advertir que estábamos ya aproximándonos, superando los 13 millones y tal vez llegando a los 14, una expectativa que estaba, digamos, concordante con el ritmo de crecimiento poblacional en Bolivia, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Entonces, algo ha fallado aquí, ¿no? O esas proyecciones, o ha habido un inadecuado procesamiento de datos para esas proyecciones. Y creo que luego de esa primera impresión, pues empezaron las dudas respecto de algunos factores que tienen que ver, digamos, con cierta falta de credibilidad en la institución a cargo de las estadísticas en el país, la falta de institucionalidad en diferentes ámbitos de las entidades que rigen políticas públicas, etcétera, etcétera, que no es una cuestión que solamente afecta al INE, sino que tiene que ver con una cierta desconfianza también ciudadana, técnica, de expertos respecto de información, procesamiento de datos, que normalmente se comparte con la ciudadanía, ¿no? No nos olvidemos que en el último tiempo se han estado manejando cifras de crecimiento, por ejemplo, que no condicen con esa sensación térmica que tenemos los bolivianos en las diferentes regiones del país, o se han estado manejando datos sobre inflación, por ejemplo, que no tienen nada que ver con lo que sentimos en nuestros bolsillos, digamos, ¿no? Entonces, todos esos factores creo que han incidido en una cierta desconfianza y falta de credibilidad en la institucionalidad del ente que maneja las estadísticas en Bolivia y fundamentalmente esto de las proyecciones que el propio INE ha entregado al país y que, dicho sea de paso, estaba sirviendo como base para que las entidades autónomas, como son los municipios y las gobernaciones, pudieran proyectar sus indicadores de desarrollo, sus inversiones, ya a partir del 2025.
Sobre lo que tú apuntas, esa credibilidad disminuida de la institucionalidad, obviamente las consecuencias económicas y políticas que traerán después los datos definitivos, la precariedad de la información, ¿cómo puedes calificar tú, cómo calificas el manejo comunicacional que se ha hecho desde el INE con esta primera información que se da sobre esos datos? A ver, yo quiero apuntar algunos elementos que vienen a mi memoria, porque, Jimena, tú sabes que durante varios periodos yo he participado en articulaciones de activistas en diferentes temáticas, ¿no? En temas, por ejemplo, de migraciones, en temas de salud sexual y salud reproductiva. Una entidad como el Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, por ejemplo, que es la que brinda la asistencia técnica e incluso recursos para que Bolivia pueda encarar los censos de población en el país, ha coadyuvado a que en la fase de preparación de una verificación estadística de la magnitud de un censo nacional de población y vivienda pueda haber una importante participación de algunos sectores. Lamentablemente este proceso un poco empezó mal, porque no ha habido ese proceso de participación. Hay, digamos, sectores que históricamente han contribuido con preguntas trascendentes para la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, y eso no ha ocurrido en esta oportunidad. Ha habido un cierto oscurantismo, ha habido una cierta resistencia oficial a que se transparente, digamos, las preguntas del Censo Nacional de Población y Vivienda, y no podemos dejar de tomar en cuenta, digamos, incluso la situación y la tensión política y regional que ha significado la realización o no del censo, porque ha habido presión popular, regional, para que el censo definitivamente se realice cuando debía realizarse. No nos olvidemos del paro cívico de Santa Cruz, etcétera. Entonces creo que todos esos factores han contribuido a esta situación de desconfianza, falta de credibilidad de la institución que, reitero, debe manejar las estadísticas nacionales, y escepticismo respecto de la verificación de los datos, ¿no? Y mi percepción, ya yéndonos al momento en que se anuncia los resultados del censo, desde el punto de vista comunicacional, creo que se han cometido algunos errores. Primero, que a día de hoy todavía no conocemos los datos diferenciados, por ejemplo, entre el ámbito urbano y rural. O sea, no hay una desagregación que nos diga cómo está el país en términos de presencia territorial en las ciudades y en las áreas rurales. Ese es un dato sin duda alguna trascendental. Todo hacía ver en proyecciones también y en percepciones de varios estudios previos que Bolivia estaba inexorablemente caminando a convertirse en un país fundamentalmente urbano. Y eso tiene sus connotaciones, tiene sus desafíos, tiene, digamos, su alerta respecto de la planificación, del desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? La información ha sido muy, muy global, y las explicaciones respecto de por los datos oficiales en relación a las proyecciones, creo que han sido absolutamente insuficientes e inconsistentes. Por ejemplo, atribuir las diferencias que ya se conocen respecto de la población esperada en Santa Cruz, ¿no es cierto? O la información de Pando, ¿no? Donde se esperaba alrededor de 40.000 nuevos habitantes registrados en el censo nacional, etcétera, etcétera, para mencionar solamente los extremos, no ha sido lo suficientemente explicada. Las razones
técnicas, digamos, que pudieran dar cuenta de las diferencias que existen entre las proyecciones y los datos oficiales, no han sido lo suficientemente explicadas. Atribuir esa situación al impacto de la pandemia creo que es absolutamente insuficiente, ¿no? Ya conocemos respuestas, por ejemplo, de municipios como El Alto o como Santa Cruz, que tienen los registros de sus muertos, ¿no? En la pandemia, que no condicen con el impacto en la reducción de población proyectada y población oficialmente registrada en el censo, ¿no es cierto? Creo que lo propio ocurre con este argumento que da cuenta de que ha bajado de una manera sustantiva las tasas de natalidad y el promedio de hijos por mujer en el país. Sí. Esos temas se podían resolver y se pueden de hecho resolver, creo que muy satisfactoriamente, con una operación casi aritmética. Una información técnica más clara y más específica podría levantar todas las dudas y esa sensación de malestar que existe en las regiones. Tú que hacías referencia a las proyecciones que se dieron el 2018 y a 4 días de la presentación de esos datos oficiales, que el señor Arandia nos diga que las proyecciones no tenían contemplado el tema de la mortalidad, no tenían contemplado lo de la pandemia, y a lo que tú dices se refiere a una tendencia de descenso en la fecundidad que se ha observado desde la década de 1950. Dice textual: antes las mujeres tenían hijos a muy temprana edad y ahora intentan tener hijos lo más tarde posible por razones profesionales y sociales. Es por eso digo, ¿no? No es lo suficientemente contundente esa explicación. A ver, hay que decir a la principal autoridad del INE que Bolivia sigue registrando las tasas más elevadas a nivel de América Latina de embarazo adolescente. O sea, hay segmentos de población que se siguen embarazando a muy temprana edad. Y fíjate, Jimena, hace algunos años en una investigación periodística en ANF, nosotros establecimos que el Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS, tuvo que modificar la base de registro de los embarazos adolescentes de 12 años a 10 años. Quiere decir que hay niñas que se están embarazando por múltiples razones, muchas de ellas asociadas a la violencia sexual, por ejemplo, pero esa afirmación es inconsistente con esos datos. Bolivia, reitero, registra las tasas más elevadas a nivel de América Latina de embarazo adolescente. Y ese es un indicador que se tiene que tomar en cuenta, ¿no es cierto? O explicarlo de otra manera, ¿no? Creo que si hacemos una revisión histórica, y hay algunas instituciones que han presentado esta información respecto de las tasas de natalidad y las de mortalidad, se está demostrando que las tasas de mortalidad y la expectativa de vida, por ejemplo, de la población boliviana ha mejorado sustantivamente en los últimos años, ¿no es cierto? En consecuencia, si las personas vivimos cada vez más años, las tasas de mortalidad también se pueden haber reducido. Y los indicadores de hijos por mujer efectivamente han disminuido en los últimos años. Antes hablábamos de 6 hijos, de 5 hijos, de 4 hijos por mujer, eran tasas de natalidad bastante elevadas en la región también, pero esas han disminuido también de manera significativa. Por eso creo que son muy pertinentes las observaciones de varias instituciones que han dicho que esto se podría resolver a través de incluso un análisis aritmético. O sea, tener las tasas de mortalidad, los registros que están en oficinas como el CERESI, los registros de muertes versus los registros de nacimientos, ¿no es cierto? Además que cada municipio tiene también sus datos, ¿no? Tú hacías referencia a lo que han estado también visibilizando las autoridades municipales, ¿no? Desde el Alto, Santa Cruz, algunos municipios en Tarija, por ejemplo. Ellos sí saben cuánto
manejan en el tema de salud, por ejemplo, en el tema de desayuno escolar u otros elementos que les permita tener una proyección también local, municipal o departamental. No, sin duda. A ver, las autoridades municipales han recordado que una vez que, digamos, hubo acuerdo para la realización del censo, ellos han contribuido en la cartografía digamos, que era necesaria para planificar la realización del censo, organizar el número de censistas que se requería, etcétera, etcétera. Y la cartografía en cada ciudad, lo han dicho, tanto en el municipio de Santa Cruz, en el municipio de Alto, en el municipio de Cobija, y en el de Cochabamba, etcétera, etcétera, muestra que hay un crecimiento sostenido de barrios y barriadas en las ciudades. Y esa es una evidencia, digamos, de que las ciudades, que la mancha urbana de las ciudades está creciendo de manera sostenida, que hay barrios que no son simples asentamientos o asentamientos reducidos en las ciudades, sino que se constituyen de una manera muy acelerada en barrios muy poblados. Y eso significa lo que tú has mencionado hace un momento: presión sobre servicios básicos, sobre dotación de agua potable, saneamiento básico, servicios de salud, etcétera. Porque no te olvides que en las ciudades, especialmente en las ciudades capitales, hay un sistema de descentralización de los servicios. O sea, ya no hay presión solamente sobre ciertos centros de salud, como ocurría en La Paz, digamos. Hace algunos años todos acudíamos a Miraflores, ¿no es cierto?, al complejo hospitalario de Miraflores. En cambio ahora no, tenemos clínicas y hospitales que han sido construidos en La Portada, en Villa Fátima, en Villa La Merced, aquí cerca en Los Pinos, en San Pedro. Es decir, la presión sobre los servicios, dado el crecimiento de la población, es tal que hay procesos de descentralización y que se pueden, digamos, cuyos datos se pueden utilizar para hacer la comparación correspondiente, ¿no? Esta expectativa generada desde el Instituto Nacional de Estadística por las proyecciones departamentales y municipales no cumplidas, es evidente también el asombro molestoso, justificado, que ha profundizado la preocupación sobre la transparencia y consistencia metodológica del conteo oficial. En ese sentido, los datos del censo están generando este malestar cuando por el contrario deberían generar certidumbre en el país y no convertirse tal vez en un motivo de polarización. Mira, un elemento que yo quería destacar también al inicio de mi intervención y que se me pasó es aquel que han argumentado las autoridades del INE, en sentido de que por algún motivo las proyecciones que se tenían en materia de población en otros países también han variado de manera significativa a la hora de aplicar los censos de población. Esos son los casos de Ecuador, del Brasil, del Paraguay y creo que también del Perú, ¿no es cierto? Como argumento, digamos, para sustentar lo que ha ocurrido en Bolivia. Y efectivamente eso ha ocurrido. Pero creo que es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso del Paraguay, una vez que eso ocurrió y que se verificó, las autoridades han decidido no poner en práctica los mecanismos de planificación con los datos del censo que estaban un poco bajo sospecha de verificación, digamos. Entonces, las implicancias que tú estás, digamos, planteando, pueden también ser de esa naturaleza, o sea, la necesidad de una transparencia absoluta. De hecho, creo las autoridades han dicho que están dispuestas a cualquier mecanismo de verificación de la metodología, del recojo de información, del procesamiento de esa información, que reitero, apenas conocemos la punta del iceberg, ¿no? No sabemos todo lo que hay debajo. Seguramente que cuando ya entremos en el detalle de ciertos indicadores, pues van a surgir muchísimas más dudas, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que las autoridades hubieran dicho que están
dispuestos a someterse a cualquier tipo de verificación, puedo yo apuntarlo como un elemento saludable, ¿no? Frente a estas dudas que han surgido desde las regiones, desde los municipios, desde la mirada de los especialistas también. Ha ocurrido en el Paraguay. Y creo que ese ejemplo, así como las autoridades dicen, en otros países también ha ocurrido que ha habido, digamos, mucha variación entre las predicciones y los resultados oficiales. El ejemplo del Paraguay se podría replicar en Bolivia, ¿no es cierto? Además que hay un dato que ha dado la alcaldesa del Alto, creo, que decía, bueno, dice, nos han planteado esta información y yo no entiendo para qué van a servir en definitivamente estos datos que proporcionan oficialmente las autoridades del INE, si en contrapartida, desde el Ministerio de Economía hemos recibido, y la mostró además, una instructiva explícita para que hagamos la planificación de nuestro POA 2025 con los datos del censo 2002. Exactamente. ¿No es cierto? Eso quiere decir que puede haber una pausa, ¿no? Que permita una verificación metodológica, etcétera, tanto en la etapa de preparación, una explicación más sustantiva sobre la etapa de planificación del censo, de realización del censo, una transparentación de las fallas que pudieron haber habido en el momento de la aplicación del censo, fallas que en muchas circunstancias, Jimena, pueden no ser atribuidas a las autoridades del Instituto Nacional de Estadística, sino al manejo logístico y a la movilización que implicó un operativo de esta naturaleza, ¿no? Es bien sabido que muchos censistas fallaron por alguna circunstancia, no participaron, no se hicieron presentes en el momento adecuado, en el momento del día del censo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que toda esa parte operativa y metodológica debe ser informada en detalle, con minuciosidad, para que haya, digamos, consenso y acuerdo y verificación que despeje cualquier duda o que corrija los problemas que puedan estar advirtiéndose en el verificativo del censo de población y vivienda. A lo que tú hacías referencia a lo que sucedió en el Paraguay con el censo del 2022, frente a este escenario tan complejo que involucra al Estado, una revisión técnica es necesaria para despejar dudas, plantear esa revisión técnica de los resultados a fin de cotejar los números y confirmar la veracidad de los mismos. Al verse ajustada esa cantidad real de habitantes del país, hay pues aspectos que sufrirán alteraciones, ¿no? Como el crecimiento potencial, pero hemos visto que están en algunas reuniones los técnicos del INE, pero bueno, hay voces en que piden incluso una revisión técnica internacional para poder despejar estas dudas ante la falta de confianza y credibilidad de lo que ha sucedido en el INE. Bueno, sí, la desconfianza ha empezado a manifestarse en voces que exigen una verificación internacional. Hay que decir que el censo, sin embargo, Jimena, ha estado, digamos, con un acompañamiento técnico de entidades como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que, dicho sea de paso, han acompañado a las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas en la presentación inicial de estos resultados y han dado fe, digamos, de que el censo se ha cumplido según los parámetros internacionales. Por eso yo creo que la verificación tiene que ser con los actores del país. Creo que las autoridades municipales de varios municipios han dado su percepción. Algunas gobernaciones también se han manifestado. Lo que yo creo es que debe existir un acuerdo, un consenso entre los operadores del Instituto Nacional de Estadísticas con las autoridades para avanzar en ese proceso.
lo que reitero, el ejemplo del Paraguay es un ejemplo que hay que destacar, porque es un ejemplo que condice con esto. Yo quiero creer que hay esa voluntad que ha sido inicialmente manifestada por las autoridades del INE, en sentido de que estamos dispuestos a entregar toda la información, a transparentarla, a revisarla, etcétera, etcétera. Entonces creo que cuántos somos es un asunto que compete a todos los bolivianos y las bolivianas, y que además debería permitirnos reflexionar sobre decisiones trascendentes que se deben tomar en cualquier país y en Bolivia sobre la planificación del desarrollo. O sea, ¿cuál es el país que queremos? A ver, creo que tenemos que sincerarnos respecto de varios temas. Uno de los temas sobre los que debe haber un sinceramiento en el país, por ejemplo, es respecto de la doble resiliencia. Como existe un mecanismo de distribución de recursos a través del IDH que simplemente se ajusta básicamente sobre el número de habitantes, entonces hay efectivamente una movida poblacional desde las ciudades hasta las ciudades intermedias o algunas zonas rurales para que los municipios puedan, digamos, reclamar posteriormente recursos. Lo que no se toma en cuenta son las alertas que han dado varias instituciones, como por ejemplo la Fundación Jubileo, que ha advertido mucho antes de conocerse los resultados del censo, que más o menos 220 municipios de los 336 que existen en el país son virtualmente inviables, que los recursos que obtienen por la coparticipación apenas alcanzarían para pagar el salario del alcalde y el consejo municipal, que no existe más recursos para el desarrollo. Hay un estudio muy interesante que ha hecho IRFA en Cochabamba. Es una entidad que hace muchos años trabaja con políticas de género, que hace seguimiento a los temas de violencia, que el año pasado ha revelado que hay municipios que invierten 200 bolivianos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Eso es inaudito en un país en el que nos hemos dado el lujo de hacer toda una celebración por el año de la despatriarcalización. Lo que te está demostrando que hay temáticas que apenas se quedan en el discurso, que no aterrizan en impactos reales, en las necesidades de la gente y en las proyecciones de desarrollo del país. ¿Qué tal si se adoptan otros criterios, además del simple criterio de distribución por número de habitantes, y se articulan ejes de desarrollo, por ejemplo en materia turística? ¿Qué tal si se decide que el 2025 es el año del desarrollo del turismo en Bolivia y se empiezan a constituir ejes de desarrollo turístico y se ponen más recursos a Uyuni, por ejemplo, o a la Chiquitanía o a la Amazonía, ¿no es cierto? Y todo el país se compromete por el desarrollo de esos ejes, esos polos de desarrollo. Es decir, creo que esta disconformidad con las primeras informaciones del INE tendrían que ser una llamada de atención para una reflexión real, conjunta, sincera, transparente sobre estas temáticas. Y ya se viene de inmediato la disputa política, Jimena. Ojalá que no entremos a un momento en el que la distribución o la redistribución de los escaños sea lo que verdaderamente preocupe y ocupe a los tomadores de decisión y a quienes tienen que dar, digamos, certezas y orientaciones más claras respecto de una perspectiva que beneficie a la gente, ¿no es cierto? De eso se trata, de tener información confiable, de tener información verificable y de que la información en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos, a nosotros como comunicadores, como periodistas, nos interesa por ejemplo, saber efectivamente dónde está la gente, dónde vive la gente, cómo podemos llegar
con nuestra llegada a la gente, cuáles son los problemas y las más acuciantes de la población, para indagar sobre esas temáticas, para contribuir efectivamente de una manera concreta que permita poner atención a algunas problemáticas de salud, de educación, de dotación de servicios básicos, etcétera, etcétera, en nuestras indagaciones periodísticas y en nuestros reportajes, etcétera, ¿no? Estamos, bien que tú lo has mencionado, sobre los procesos electorales, elecciones para autoridades judiciales, al año las elecciones generales, pero en todo esto hemos visto la reacción de las autoridades regionales, municipales, departamentales, nacionales con relación a los datos preliminares del censo. Estaba viendo algunos sondeos de la gente de a pie, si están de acuerdo o no con los datos preliminares que arroja el Censo de Población y Vivienda 2024. Por ejemplo, vi un sondeo de Brújula Digital donde el 83% de los votantes, a través de Facebook, han expresado su desacuerdo. Un 83% es alto. En Twitter hay un sondeo que refleja una tendencia de desconfianza por los datos del censo de la población en general con un 90.7%. ¿Cuánto puede afectar este descontento, esta desconfianza, si estamos yendo a procesos electorales en Bolivia que también van a marcar el destino de nuestro país con decisiones profundas? Bueno, son sondeos que hay que tomar como referencia, hay que, creo, tomar en cuenta la opinión de la gente, ¿no? De los ciudadanos y ciudadanas de a pie, pero que en mi percepción no tienen información sobre el fondo y el detalle del Censo Nacional de Población. Es una primera percepción, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir que en realidad están reflejando esto que yo decía al principio, un sentimiento de falta de credibilidad, de desconfianza en las instituciones, y que está reflejando a su vez esto que hemos venido, creo que afirmando en varias oportunidades, es esto de la desinstitucionalización de entidades que otrora, digamos, daban mucha confianza. El Instituto Nacional de Estadística, la Contraloría General del Estado, el Banco Central de Bolivia, no sé, en una coyuntura en que digamos, no se acompaña esta sensación térmica que yo decía de la ciudadanía respecto de la crisis económica, de la preocupación por el nivel de precios de la canasta familiar, el indicador promedio el dólar paralelo, etcétera, etcétera, y donde el Estado, el gobierno y las entidades estatales tratan de justificar, digamos, un discurso oficial que no está, que contradice esta percepción ciudadana. Entonces, claro, cuando viene el INE, da este informe global, reitero, ni siquiera sabemos cuántos bolivianos vivimos en las ciudades y cuántos bolivianos en el área rural, todavía, ¿no? Dan una información global, los expertos sacan la información de las proyecciones, las autoridades en las regiones dicen, no, algo está fallando aquí, es natural que la ciudadanía, digamos, reaccione y se tengan esos resultados de desconfianza en estas percepciones de encuestas. Finalmente, vemos una realidad, ahora la que tenemos en el país. Tenemos incendios, la gente también está viendo cómo se pueden mitigar los incendios. Otro aspecto, el alza de precios en la canasta familiar. Lo que tú decías, los datos son una cosa y lo que sentimos en el bolsillo es otra, y es muy evidente. La falta de combustible, las largas filas en los surtidores, la escasez de dólares, y hay protestas producto de los datos preliminares del censo. Asambleas, convocatorias a reuniones, a grandes encuentros nacionales. ¿Cómo
crees tú que vamos a estar en estos tiempos donde ya estamos en una situación de mucho descontento social en el país? ¿Crees que esto se puede volver un poco más complejo? ¿Se puede complicar más si no se da respuesta a una serie de elementos que en este momento están ocupando la atención de los bolivianos y de las bolivianas? Yo creo que la situación se puede volver muy compleja. No nos olvidemos que muy pronto se va a empezar a discutir el impacto político de este censo, con un tema esencial para las regiones como es el tema de los escaños en la Asamblea Legislativa, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto puede enardecer, digamos, las tensiones a nivel regional, las disputas. Ya se han empezado a conocer algunas proyecciones sobre cuántos escaños más tendría una región, cuántos menos alguna. Departamentos como Pando virtualmente estarían fuera del escenario de la representación política, así es que nos atenemos, digamos, a esas proyecciones en base de los censos, de los datos oficiales del censo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, va a haber un conflicto en el orden político y por eso reitero que el único camino creo que queda es la transparencia. Y ahí yo quiero destacar el rol que podemos jugar los medios de comunicación social, ¿no? O sea, en la medida en que haya información transparente, en esa medida podemos nosotros cumplir la labor de información para que la gente, digamos, pueda despejar sus preocupaciones en todos los órdenes. Digamos, en la medida en que nosotros vayamos al mercado y verifiquemos el alza constante de los precios de los productos de la canasta familiar y que el INE siga diciendo que nos mantenemos en un nivel de inflación que no ha superado el 1% o el 1.5%, en esa medida la desconfianza va a ser creciente. El trabajo que nosotros podamos desarrollar como medios de comunicación social va a estar sujeto a la controversia. Entonces creo que estamos llegando a un momento en el que, reitero, lo mejor que puede ocurrir es transparentar la información, que haya una mesa de expertos que pudieran verificar lo que ha ocurrido en el proceso del censo, que vayan a verificar los datos, que puedan dar mayor confianza a las autoridades municipales, departamentales, etcétera, y que pudieran incluso formular acuerdos como los que se han formulado en el Paraguay, reitero, donde han determinado, digamos, un cese en el uso de la información del censo frente a esas desconfianzas que han emergido de los datos que se proyectaban y los datos que fueron resultados del censo de población y vivienda en ese país, y que den cuenta de que aquí no hay, digamos, cartas debajo de la mesa, sino que hay una voluntad de transparencia y de que un instrumento tan importante como el Censo Nacional de Población y Vivienda en realidad sirva para definir políticas públicas en perspectiva de garantizar el desarrollo y garantizar los beneficios para toda la población. Gracias, Zulema, por habernos acompañado. Tu análisis sobre el manejo de la información, cuál ha sido el mensaje que se ha estado llevando, la responsabilidad en comunicar bien y obviamente los grandes desafíos que tiene desde el Instituto Nacional de Estadística los técnicos para poder transparentar la información y bueno, todo lo que significa el censo para los bolivianos, para las bolivianas en materia de salud, de educación. Es una radiografía perfecta, si es que se lo hace bien, para poder planificar el desarrollo. Muchísimas gracias, Zulema. Gracias, para mí un placer estar en este espacio y reitero, desde la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, cualquier percepción, comentario que hacemos sobre diferentes aspectos de la realidad del país tienen el horizonte de reclamar el derecho de la gente a contar con la información para que tome buenas decisiones en todos los ámbitos de su vida.
Muchísimas gracias. Zulema Lanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, acompañándonos en Voces de Poder. Gracias por seguirnos en este episodio. Los invitamos a continuar. Quédense con nosotros porque Voces de Poder estará brindándole información política, económica, social, todo lo que es de interés de todos los bolivianos y todas las bolivianas. Muchas gracias.